Bendiciones y shalom. Desde acá, desde Primicias Ministry, la primera congregación con el conocimiento en las raíces hebreas. Yo quiero que usted entienda que estamos orándole al Eterno por músicos. Nosotros tenemos nuestros músicos, pero queremos ampliar el ministerio de alabanza. Necesitamos un bajo, un bajista. Y necesitamos un baterista, una guitarra. Necesitamos una guitarra. Más que nada, más que baterista, porque tenemos a Iván. Ay, Dios mío. Pero de todas maneras, nunca está mal que hayan dos, ¿verdad que sí? Dos guitarristas, dos bateristas, dos. Porque de esa manera, cuando uno de ellos falta o se enferma o tiene un compromiso, el otro. Reemplazando, porque la alabanza al Señor nunca debe de parar. Así que, por favor, comuníquese al 305-916-9015. Y estamos llevando a cabo una serie de enseñanzas que yo las titulé Dando los primeros pasos en el conocimiento de las raíces de las palabras hebreas. Dando los primeros pasos en el conocimiento de las palabras hebreas. ¿Ok? Bien importante entender esto y vamos por la parte número 3. Hoy es la porción número 3. ¿Estamos? Así que si usted quiere, si acaso usted no entiende algo, es porque se perdió la número 1 y la número 2. Entonces tendría que escucharla para que pueda tener un juicio correcto de lo que yo voy enseñando, porque estoy yendo poquito a poco, pero estableciendo principios espirituales que son sumamente necesarios para entender raíces hebreas. Yo expliqué que raíces hebreas no es realmente una nueva congregación, una nueva religión, una nueva denominación, no. Expliqué que no y está en las parachá o en las enseñanzas anteriores. Tampoco es judaizar, porque muchas veces dicen, ay, esa gente está judaizando. No, hermano. Cuando usted entiende lo que es judaizar, usted se da cuenta de que está haciendo un juicio impropio, incorrecto. Así que no es judaizar, ¿ok? Pero sí le puedo decir algo, que raíces hebreas es para el cristiano de muchos años. Si usted es un baby en Cristo o estuvo varios años en el cristianismo, pero sin ser formal, sin ser estable, sin llevar una secuencia correcta en su servicio al Señor, lo más probable es que a usted se le haga un poco difícil entender raíces hebreas. Vamos a ponernos de pie para orar. Y vamos a orar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Abba Kadosh, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno, soberano Rey del universo, amo del universo, nuestro dueño, nuestro creador, el que se acompaña de legiones de ángeles. Te bendecimos y te alabamos y te adoramos en este momento, Señor, por medio del estudio de la Torá. Pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, comprensión en tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales.
Despierta en nosotros el gusto por tu palabra. Pon en nosotros hambre y sed de justicia. Y sobre todo pon en nosotros pasión por la verdad. Tu palabra enseña, Señor, que el Espíritu de Santidad nos conducirá a toda verdad y nos revelará todas las cosas. Creemos que el Espíritu de Santidad en estos tiempos está trayendo revelación de cosas que antes nuestra mente y nuestro espíritu no estaban todavía listos para recibir estas cosas. Pero ya estamos listos porque somos la última generación que veremos a Mashiach descender del cielo a buscar su prometida, su novia. Te damos las gracias por tu presencia una vez más en medio de nosotros. En el nombre de nuestro Salvador, Mashiach, Yeshua Mashiach, amén. Pueden sentarse. Perdonen, pero ha estado por darme catarro. Y lo he estado, ay, esto se me zafó. Y lo he estado peleando. Lo he estado peleando, lo he estado batallando. Y gracias al Señor, pues, estoy bastante bien. No sé, Miguel, yo creo que va a tener que venir. Porque esto como que se me salió de aquí. No estoy acostumbrada. Yo soy muy inquieta y zafo las cosas. Ahí. Ahí. Gloria a Dios. ¿Se oye bien? Ah, gloria a Dios. Bien, dando los primeros pasos en el conocimiento de las raíces hebreas. Para comenzar a dar los primeros pasos en la revelación y el conocimiento de las raíces de las palabras hebreas, se necesitan varias herramientas que de hecho no son herramientas físicas, sino que son herramientas espirituales. En las enseñanzas anteriores mencioné de manera muy clara y concisa la necesidad de haber llegado a cierta madurez espiritual con una conciencia pura. Quiero decirles y recordarles que yo expliqué que nuestra conciencia no está en nuestra mente. Nuestra conciencia está en el espíritu de nosotros. Y el espíritu, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, la conciencia nuestra se va fortaleciendo. Por eso es que el apóstol Pablo decía que muchas veces cuando nosotros no obedecemos la palabra y nos dedicamos a pecar, nuestra conciencia se cauteriza. Nuestra conciencia se pone dura, insensible. Así que es necesario para poder entender raíces hebreas que usted tenga una conciencia bastante pura, ¿ok? En otras palabras, esta revelación, este misterio espiritual es para los que han alcanzado, han desarrollado cierta madurez dentro de esta generación de estos tiempos. Y no se enoje conmigo, amados, que me ve por la internet, porque yo muchas veces paso por los comentarios y me quedo frisada. No se enoje conmigo cuando usted comience a conocer cosas, porque yo solo soy portadora de un mensaje necesario para las congregaciones cristianas que han alcanzado estos tiempos. Usted no puede pensar, por ejemplo, ella se cree importante y mejor que nosotros. ¿Qué le pasa a ella? No, amados. Yo no soy nadie mejor que ustedes. No soy nadie mejor que ustedes, créame. Solo lo recibí del Espíritu de Santidad que oyó mis oraciones
cuando yo no entendía lo que estaba pasando en el cristianismo. Y mis primeros, el cristianismo no iba de acuerdo a lo que yo vi cuando yo comencé a dar mis primeros pasos en el cristianismo. Eran demasiados cambios. Entonces yo no entendía. Y lloré mucho en la presencia del Señor, pidiéndole al Señor que me ayudara. Pero como es natural, tuve que pasar por muchas situaciones duras, muchas situaciones difíciles para poder entenderlo. Y mis compañeros también, porque quiero que sepan que mis hijos espirituales, los que quedaron, me ayudaron mucho, me apoyaron mucho. Y no fue fácil para ellos tampoco. A mí me gustaría, Miguel, me gustaría que los líderes espirituales de esta congregación se paren aquí un segundito, porque es que yo quiero reconocer que ustedes batallaron tanto conmigo. Y ustedes pasaron por tantas situaciones conmigo. Y pónganse de pie rápido, por favor, porque el tiempo apremia. Bien rapidito, sí. Ustedes saben quiénes son los que quedaron. Los que quedaron, pónganse de pie. Los viejos, denle para acá. Denle para acá. Sí, todos ustedes. Ellos están en una fotografía. Denle para acá. Lisette también, venle para acá. Sí, aquí conmigo. Es que quiero que los conozcan. Estos hermanos de una congregación grandecita, por no decir grande, fueron, sí, es que si nos ponemos a contar desde los tiempos, sí, esta gente que ustedes ven aquí, la pastora Elena está allá, que tiene que estar aquí, únanse. El pastor Miguel está aquí también. Y ellos, aquí estamos. Digamos, ¡Shalom! Yo quería que los conociera porque ellos han tenido conmigo una paciencia espectacular. Han sufrido. Dicen amén, digan amén. Ellos decían, ¿qué le pasó a la pastora? ¿Verdad que sí? Amén. Así que, y yo quería reconocerlos a ellos, porque ellos me apoyaron mucho. Ok, ya. No fue fácil. También yo quiero rápidamente mencionar a Víctor Ortiz, que me sostuvo cuando yo estaba en toda esta crisis de estar teniendo revelación de raíces hebreas y no saber qué hacer con el conocimiento. Me sostuvo Víctor Ortiz, quien en años pasados, él fue el que me habló de Jesucristo y yo me convertí. Y luego él me habló de raíces hebreas y él fue el que me refirió al pastor Diego Higuita. A Liliana Hunter la quiero reconocer porque cuánto la molesto llamándola, haciéndole preguntas. A Rico Cortés, he hablado con él también, le he preguntado. Gente escogida. Al pastor Facundo de Argentina, que son gente que son mentores míos. Y son varones que creen en el llamamiento que Dios me ha hecho a mí. Amados y puestos por Dios, ellos son amados y puestos por Dios en mi vida. Gracias nuevamente a mis hijos espirituales que se mantuvieron firmes a mi lado y creyeron en mí y en la revelación del Eterno. Y a mi hermana Celita y a mi cuñado, mi hermana Celita me decía, tú lo enseñas, pero no obligas a la iglesia a llevarlo a cabo. Y así no es. Y aquellas palabras que se quedaban en mi corazón y era verdad. Yo decía, es verdad, yo enseño todo esto y no lo llevo a cabo. Y gracias a Dios y al esfuerzo y al apoyo, pues me atreví a dar el paso. Así que, pastor, que me estás escuchando, yo entiendo que se te haga bien difícil. Entiendo, no es fácil. Pero es
un mover del Espíritu de Santidad de estos tiempos. Y no nos podemos quedar atrás, tenemos que seguir hacia adelante, aunque nos duela y aunque nos abandonen algunos. Siempre el Señor va a dejar un remanente, como el que ustedes vieron. Y están los otros hermanos que están acá, ¿verdad? Que están llegando, que les doy la bienvenida. Besos, abrazos y un aplauso para ustedes. Ustedes son nuestra inspiración. Ustedes cuando llegan nos hacen sentir que vamos bien, vamos bien. Ok, Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 6, al capítulo 6:1, ahí más o menos explica el apóstol Pablo que una de las herramientas que necesitamos es madurez espiritual. Los hermanos que no aprovecharon los tiempos pasados estudiando escritura, se les hará difícil entender. El apóstol Pablo dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, en este caso en relación a raíces hebreas, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes, no lo digo yo, son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tiempo que son creyentes, pero ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. Esto quiere decir que hay un alimento espiritual que no es leche, que es alimento sólido. Y de la misma manera que el bebé lo que tiene que tomar es leche, el que es maduro espiritualmente ya no está conforme con la leche. Empieza a llorar como le pasa a los bebés. Cuando el bebé ya crece, si tú le das leche, ¿qué es lo que hace? Llora antes de tiempo. Y llora, y llora, y llora. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Darle baby food. Hay que empezar a darle comida más sólida porque ya él está listo para comida más sólida. Y lo mismo sucede en el espíritu, en lo espiritual. Y es por este comentario, o mejor dicho, ¿por qué este comentario del apóstol? Bueno, sencillo, porque no hay madurez actualmente. Han pasado 2000 años en el cristianismo y no hay suficiente madurez, no hay crecimiento espiritual y no se puede recibir la revelación. Se habla y es como si estuviéramos hablando en chino. No, pero ¿qué? Es que yo no entiendo porque el apóstol Pablo dijo esto, dijo aquello, no, pero ¿cómo va a ser? Yo no entiendo. Y así, ¿verdad? Nos vemos que, ay, Dios mío. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Estoy empezando desde los primeros pasos. Cosa de que el nuevo que nos está viendo por la internet y por los medios sociales, pues él poquito a poco Dios vaya tocándoles. ¿Sabe qué? En el hebreo existe la costumbre de que la escritura, o mejor dicho, nosotros, a los que están despiertos espiritualmente, los tenemos que mantener despiertos. A los que están medio despiertos, tenemos que despertarlos aún más. Y al que está dormido, hay que jamaquearlo, pero tenemos que hacerlo despertar, ¿me entiende? Porque se avecina el Señor. Cuando no hay suficiente revelación, no hay suficiente crecimiento, no hay suficiente madurez, esa persona va a estar refutando la obra del Espíritu de Santidad para este tiempo. Tiempo en el cual se necesita un refrigerio. Ya, dígalo conmigo. Refrigerio. Otra vez. Refrigerio. Otra vez. Refrigerio. Esta palabra es importante, más de lo que usted se imagina. Porque el refrigerio no habla de comida fría. Refrigerio no habla de bebidas frías para refrescarse. No. Cuando usted lo lee en la Escritura,
Y eso se encuentra en Hechos, vamos a buscarlo. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Dice, voy a repetir algo que dije, va a estar refutando la obra del Espíritu de Santidad para este tiempo en el cual se necesita un refrigerio. Refrigerio viene de la raíz de la palabra hebrea kun, K-U-N. Y kun, que quiere decir refrigerio, kun es la palabra en el hebreo, y esta palabra la encontramos en Hechos, capítulo 3, versículo del 19 al 21. Ahora mire lo que quiere decir kun. ¿Cuántos lo están leyendo ya? Kun quiere decir arreglar. Kun quiere decir ordenar. Kun quiere decir reparar. Kun quiere decir restablecer. ¿Está hablando de cuál palabra? De refrigerio. Kun es en el hebreo. ¿Verdad que sí? Ok. Y ese refrigerio no quiere decir una Coca-Cola, ni un sándwich, no, ni cogerse un break. No está hablando de eso. Está hablando de kun. Nosotros necesitamos ahora mismo un refrigerio espiritual. Pero ese refrigerio espiritual quiere decir en el hebreo kun. Y kun quiere decir restablecer, reformar, afirmar, preparar, enderezar y fundar. ¿Por qué Lucas hace este comentario? Creo que fue Lucas en Hechos. Porque para este tiempo, para esta generación, usted y yo lo sabemos. El cristianismo hay que repararlo. Porque está desarreglado, está desordenado. Hay que prepararlo. Está mal establecido, está sin fundamento sólido, está torcido, está mal establecido el cristianismo, está sin fundamento, sus bases no son sólidas. Eso es lo que quiere decir Lucas en Hechos, capítulo 3, del versículo 19 al 21. ¿Me estoy explicando hasta ahí? ¿Alguien con duda? ¿Estamos entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? Importante. Ok. Miguel, levantaste la mano. Ah, ok. Bien, si vamos a Hechos ahora, capítulo 3, vamos para allá, para ver qué es lo que realmente la pastora está diciendo, si es verdad o no. Ahora, arrepiéntanse de sus pecados. Cuando las cosas están así, cuando una congregación está así, hay que arrepentirse. Ahí se lo estaba diciendo a todo Israel, no a los judíos, como que pensábamos nosotros antes. A todo Israel le está diciendo esto. Ahora arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a convertir a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerios. Y Él enviará nuevamente. A mí me gusta como lo dice esta versión. Es que está tan claro. Y nuevamente. Porque sabemos que Israel tuvo sus avivamientos anteriores y Yeshua ya había venido. Por eso dice nuevamente, y Él enviará nuevamente a Yeshua HaMashiach, designado para vosotros. ¿Para quién está designado Yeshua HaMashiach? Para Israel.
¿A dónde vino Yeshua HaMashiach? A Israel. ¿Quién envió a Yeshua HaMashiach a Israel? ¿Quién lo envió? Elohim, el Padre. Ok. Versículo 21. Pues Él debe de permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final. Hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas. Ahora preste mucha atención porque todos estos versículos bíblicos que tal vez suenen un poco aburridos son sumamente necesarios para poder entender lo que está pasando ahora mismo en esta generación con el movimiento o el misterio o la revelación de raíz hebrea. Si no entiende esto, si no aprende esto, no va a entender raíz hebrea. Por eso es que yo voy a estar tocando versículos bíblicos que por lo general no se tocan en las iglesias tradicionales, en el cristianismo tradicional o en el cristianismo contemporáneo. Estos versos bíblicos no se tocan, hermano, usted lo sabe. Entonces, ¿cómo entenderá? Yeshua no regresará hasta que todos los cristianos entendamos que hay que experimentar un refrigerio. Eso es lo que está diciendo ahí. Yeshua no regresará hasta que el pueblo cristiano no experimente un... ¿Y qué es refrigerio? Kun. ¿Y qué es kun? Restablecer, restauración, ¿qué más? Enderezar, ¿qué más? Reparar, reformar, hasta que la iglesia no esté reformada, hasta que la iglesia no tenga un fundamento sólido, hasta que la iglesia no esté arreglada, hasta que la iglesia no esté como está, el Señor, el Padre, no enviará el Hijo a buscar la iglesia, a buscar la congregación, la que es la novia. Como está el cristianismo ahora, y me atrevo a decir hasta nosotros, porque nosotros estamos empezando en esto. Nosotros tenemos que hacer ticún. Nosotros tenemos que hacer muchos arreglos. Nosotros no podemos decir ahora mismo, Señor, toca la trompeta que yo sé que yo me levanto. Mentira. No hay cristiano que se atreva a decir eso. Digo, si sabe lo que está hablando. Porque los ignorantes dicen, yo los he visto por ahí en la televisión, levanten la mano los que se van. Y la multitud de dicen, ¡yo! Y yo digo, todos esos son los que se quedan. Porque no hay tal cosa, nosotros no sabemos. No, yo sí sé, no me digas. Cuando te vas por la escritura, tú sabes que hay cosas que hay que arreglar de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes. Bueno, tenemos que estar conscientes que no podemos seguir así. Usted lo sabe. Usted sabe que las cosas en el cristianismo no van bien, usted lo sabe. Hay que ser honesto, hay que ser sincero. Y la novia del Señor, que es Israel, que es supuestamente la iglesia, como decíamos antes, que sabemos que no es iglesia, es Keilah. Ok, sabemos que la novia del Señor tiene que comenzar a pensar como su novio. Y su novio es hebreo.
O sea, es como cuando un cubano se casa con una boricua. Entonces, el cubano dice, mira, oye, espérate, déjame decirte esto. Entonces, ella se queda así, ¿qué me habrá querido decir? Y no se entienden porque, aunque hablan español, hay palabras que se desconocen entre la pareja. Entonces tienen que comenzar a hacer ciertos cambios y ajustes. ¿Me están entendiendo? Y hasta en la comida. ¿Pero qué es eso de arroz con gandules? Eso no. ¿Y eso se come? Claro que sí, si el arroz con gandules es riquísimo. Y viene ella y le dice, mi amor, tú puedes hacer café puya. Y él dice, ¿de qué tú estás hablando? ¿Qué es eso de café puya? Entonces ella le dice, ¿tú no sabes lo que es café puya? No. Café puya es café negro sin azúcar. Pero si usted no es boricua, usted no sabe lo que su esposo le está diciendo. Usted se cree café puya. ¿Y cómo yo puedo poner el café de tal manera que la pueda punzar? Eso no tiene sentido. Entonces, a nosotros nos sucede lo mismo con la escritura. Si yo no conozco los hebraísmos, o sea, los modismos, las expresiones de Israel, la manera de hablar de Israel, yo no voy a entender la escritura, yo no voy a entender el lenguaje de Yeshua. ¿Cuántos me están dando a entender? Entonces, nosotros tenemos que entender, nos tiene que entrar en el cerebro y en el espíritu, que nuestro novio es hebreo. No es cubano, no es argentino, no es dominicano, no es peruano, no es de Honduras. Entonces, un hondureño tratando de entender la escritura. Es difícil. Y usted dirá, ¿y cómo van a ser salvos? Bueno, esa es otra predicación que yo tendría que traer. Porque la Biblia dice que el que nunca conoció realmente a Yeshua será juzgado de acuerdo a su conciencia. Mira qué tremendo, pero no toquemos eso ahora. Porque Dios es justo, Dios es bueno, Dios sabe quién es bueno. Ustedes saben que hay gente que no conocieron nunca a Yeshua y son gente buena. Entonces, ¿qué usted va a decir? Usted va a decir, ese se va para el infierno. No, nuestro Dios es justo y perfecto. Dice la Escritura que Él será juzgado de acuerdo a sus obras buenas y de acuerdo a su conciencia. O nosotros no, porque nosotros conocemos la Escritura y el Señor nos dio Espíritu Santo. Y nos dio un nuevo nacimiento. Y nos lo dio casi sin nosotros saber casi nada. Imagínense ahora que estamos entrando en raíces hebreas. ¿Estamos entendiéndome? Ok. Así que es importante que entendamos que Yeshua es judío. Quítate de la mente de que Él es romano. No es romano. Él no es griego. Ni habló griego. Él habló hebreo y arameo. Y tenemos que entender esos idiomas. ¿Viste? Como yo le expliqué sobre el refrigerio. No es un refrigerio de que te vas a refrescar. ¿Ves que hay que entender? Hoy vamos a continuar con los primeros pasos en el conocimiento de esta revelación, de este misterio santo, guardado
para esta nueva generación. ¿Sabe que Dios escondió esta revelación hasta ahora? Dios no la quiso revelar. No estábamos listos. Imagínate que usted trata de explicarle esto a un creyente de 20 años y no lo entiende usted. Es más, termina diciendo, tú estás loco, chico, ¿de qué me estás hablando? Imagínense si el Señor hubiera traído esta revelación hace 2000 años atrás. Porque a mí me han dicho eso. No puede ser porque el Señor no los hubiera dicho. Y yo termino diciendo, pero si no lo entiendes ahora, ¿cómo lo ibas a entender 2000 años atrás? Imposible. Pero bueno, en esta enseñanza de hoy, usted va a tener que activar, diga conmigo, mi sentido común. Porque en raíces hebreas usted tiene que usar su sentido común. Y estamos acostumbrados, ¿sabe qué? Al microwave, no hay sentido común. Todo es así rápido, caliéntamelo ahí. ¿Cómo sucedió? No importa, dale. No, nosotros tenemos que usar nuestro sentido común y repitamos esto también y nuestra inteligencia espiritual. Porque tenemos una inteligencia espiritual. Tú puedes ser bien inteligente y no tener inteligencia espiritual. Por eso que el Señor decía, gracias Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y de los muy estudiosos y las revelaste a los niños porque a ti te agradó. O sea, esto no es para los médicos ni para los doctores, no, porque para ellos todo es que pruébamelo. O sea, si tú no me lo pruebas, yo no lo creo. Pues Jesús decía, pues te quedas sin entender nada. Pues no te voy a probar nada. Así hablaba Jesús. Entonces hay una inteligencia espiritual. Y hay un sentido común que tenemos que activar. Así que preste atención porque lo que voy a empezar a enseñar ahora nos vamos a meter un poquito en aguas profundas. ¿Cuántos quieren ir conmigo y sumergirse un poquito? Nos sumergimos un poquito, ¿verdad? Se dijo mucho. Bien profundo, ¿verdad? Es que es rico la palabra de Dios, uno entender cosas. Bien, mire. Preste atención. En el territorio de Israel, lo que hoy se conoce por Israel, ¿verdad? El país como tal. Y en todos los países del mundo, viven israelitas. ¿Cuántos entienden eso? Viven israelitas. Oiga bien, esto es importante. Muchos de ellos nacieron en Israel y muchos son descendientes de los que una vez nacieron en Israel. ¿Ok? Por eso ellos vienen y dicen, no, yo soy israelita. Porque el abuelo mío, el tatarabuelo mío, era israelita. Y nosotros venimos de España. Mi abuelo viene de España y del grupo grande que salió. Y nosotros estábamos en España, pero de allí salimos para acá. Y por eso estamos en Cuba, o por eso estamos en Puerto Rico, por eso estamos en Miami, por eso estamos... ¿ves? Ok, presta atención. Muchos de ellos nacieron en Israel y muchos son descendientes de los que una vez nacieron en Israel. Es por eso que ellos, en su gran mayoría, tienen la ciudadanía de Israel y la buscan y la consiguen, porque tienen evidencia. ¿Estoy explicándome? Ok. Voy a repetir esto. Es por eso que ellos, en su gran mayoría, tienen y buscan la ciudadanía de Israel.
Pero eso no quiere decir que son practicantes de la Torá o israelitas verdaderos. Quiero que quede claro esto. Porque cuando hablamos de raíces hebreas, lo primero que te sacan es los judíos son una sinvergüenza. Yo tuve un jefe mío que era judío y eso era un... Bueno, y por ahí dicen. Y tú me vienes a decir ahora que si los judíos, no, hombre. Porque ellos no entienden. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que entender. ¿Estamos? Así que el hecho de que ellos sean descendientes de israelitas, eso no quiere decir que son practicantes de la Torá o que son israelitas verdaderos. Ahora bien, para los que nos están viendo por la internet, por las redes sociales, ¿qué es Torá? Porque me acabo de mencionar la Torá y dije, eso no quiere decir que ellos son practicantes de la Torá. Torá quiere decir que las instrucciones que Dios dio para que el pueblo de Israel viviera de acuerdo a ellas. ¿Qué más quiere decir Torá? ¿Qué más es Torá? La palabra de Dios, la que vino directamente de Él, es considerada Torá. ¿Qué más? Pero hay algo que se diferencia mucho, que son ¿qué? Los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, a eso se le llama Torá. A la Torá. Ok. Torá se llama a los 5 primeros libros que Dios escribió con su propia mano y se los dio a Moisés para el pueblo de Israel, no para los judíos, para Israel. Claro que dentro de Israel se encontraba la tribu de Judá, que son los judíos, claro está. Pero ¿a quién se le dio? A Israel, a la nación de Israel. ¿Ok? Bien, amado, como explicaba, también existen israelitas o hebreos o judíos por causa de su herencia genealógica. Déjame ver, no quiero que explicar que existen israelitas. Ajá. Pero eso no quiere decir que estos judíos practican el judaísmo. ¿Estamos? Hay judíos que se llaman judíos, que son judíos por herencia ideológica, pero ellos ni conocen la Torah. Es más, yo tuve una amiga judía y ella era espiritista. Es más, era santera. Cuando yo me convertí, yo le dije a ella, Eva, pues ella se llamaba Eva Goshin, digo su nombre porque ella está en el cielo ahora. Y yo le prediqué a ella a Yeshua, le prediqué a Cristo. Le digo, Eva, pero ¿cómo tú siendo judía vas a ser espiritista? Eso no pega, Eva. ¿Por qué tú dices? Dice, ¿cómo que por qué, mija? Porque el Dios tuyo te lo prohíbe. Ay, yo no sabía. Imagínense usted. Quiere decir que hay judíos que son judíos por herencia, que ni siquiera saben que la Torá les prohíbe a ellos practicar espiritismo, que les prohíbe a ellos consultar las estrellas, que les permite no les permite echarse las cartas. ¿Cuántos cristianos usted y yo no conocimos que se echan las cartas? ¿Cuántos cristianos usted y yo no conocemos que se atreven a consultar a un espiritista? Montones. ¿Cuántos cristianos usted y yo no conocemos que buscan desesperados en el horóscopo cuando la Biblia prohíbe de una manera horrorosa el que tú hagas eso? Y ellos se creen que están bien.
Entonces nosotros tenemos que entender que existen judíos así y que existen hebreos así, que existen israelitas así. El hecho de que ellos sean israelitas, hebreos, judíos, no quiere decir que ellos practican la Torah. ¿Cuánto me doy a entender, hermano? Porque esto es tan importante. Ahora, tan importante. Usted se cree que no es importante, pero va a haber la importancia. Y ahora también va a entender por qué es que Lucas y Pedro se paraban y les predicaban a todos ellos. Y les decían arrepentidos y convertidos, porque ellos ni la Torah leían, a menos que fueran fariseos y fueran escribas, que eran los que realmente estudiaban, los saduceos, los fariseos, los escribas, que siempre estaban detrás de Yeshua, a ver si Yeshua decía algo incorrecto. Así como nosotros los cristianos que somos celosos, que siempre paramos la oreja a ver si aquel que está hablando lo correcto, pues así eran ellos, igualito, igualito. Y nos juzgan, ¿verdad? No, porque ella dijo esto. Y hasta se van de la iglesia sin buscar bien lo que yo quise decir. Sin preguntar, vamos. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Existen muchas personas que se llaman católicos. Pero sabemos que nunca van a la iglesia católica ni practican su religión. Es lo mismo. ¿A cuál religión tú perteneces? Yo soy católico. Y ya te pusieron el paro para que tú no le hables. Porque ellos se piensan que como son católicos, pues ellos van directo para el cielo y no necesitan escucharte. Bueno, por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Y no practican su religión. Son mentirosos, ladrones, blasfemos, algunos de ellos. Quiero dejar claro, algunos de ellos. Porque hay católicos que son practicantes, que aman a Dios, que hacen buenas obras. Y yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de los que dicen que son católicos y usted y yo sabemos que no lo son. Pues lo mismo ocurre con los judíos, con los israelitas, con los hebreos. Yo me voy explicando. Es que esto tiene que quedar bien claro para que puedan entender más adelante. Así que lo mismo sucede con los israelitas, con los judíos. Sus padres fueron en un pasado activo, pero ellos no. Ellos dejaron al Señor, aunque se siguen llamando judíos y se siguen llamando israelitas. Por tradición, pero no lo son. ¿Entendieron? Pero no lo son, diga conmigo, pero no lo son. Ahora vamos a prestar mucha atención a lo que voy a enseñar porque está fuerte. Vamos a profundizar un chispito más. Romanos capítulo 9, versos 6 al 8. Atienda esto, porque si no presta atención no va a poder entender, porque usted es un israelita verdadero más que ellos. Voy a repetir eso. Atienda bien, porque si no presta atención no va a poder entender por qué usted es un israelita verdadero más que ellos. Hay cristianos que no quieren que se les diga que ellos son israelitas. Yo no soy israelita, yo soy gentil. Pero tú sabes lo que tú estás diciendo, muchacho. Tú sabes, un gentil quiere decir un idólatra perdido. Tú no eres un idólatra perdido, papito, no digas eso. Como dicen los boricuas. Mijito, no digas eso. Pablo escribió esto y yo voy a leer en la versión textual hebrea, porque me gusta esa versión, en algunas ocasiones. Versión textual hebrea. Dice, este dolor no significa que la palabra de Dios haya fallado,
porque no todos los descendientes de Israel son parte de Israel. De la misma manera que no por ser descendiente de Abraham, son todos considerados hijos, sino en Jacob, y este nombre me lo van a guardar en el corazón. Dígalo conmigo, Jacob. Jacob. Si usted supiera lo importante que es. Sí. ¿Cuál versión estás usando ahí? Lo que. Este dolor no significa que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son parte de Israel. De la misma manera que no por ser descendientes de Abraham son todos considerados hijos, sino en Jacob tú serás llamado descendencia. Versículo 8. En otras palabras, no los que son hijos biológicamente son los hijos de Dios, sino que son hijos de Dios los que creen en la promesa y son contados como simiente. Diga conmigo, yo soy simiente. Versión textual hebrea. Ahora vamos para la versión traducción viviente, para que vea cómo dice. Estoy usando varias versiones porque es que unas lo dicen como más claros que otras, pero dicen lo mismo. Dice, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió la promesa a Israel? Sí, la cumplió, porque no todos los que nacen de la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Elohim. Ser descendiente de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, porque la Escritura dice, fíjese bien que Pablo está citando el Antiguo Testamento, está citando la Torá. El Nuevo Testamento no tiene fundamento si no tiene el respaldo de la Torá. Sencillo. Como el Nuevo Testamento no traiga palabra de la Torá, no sirve. A veces se han peleado conmigo por eso. No, entonces usted quiere decir que el Nuevo Testamento no sirve. Claro que sirve, siempre y cuando respalde la Torá. Si no respalda la Torá, no sirve. Y créame que sí sirve porque son las cartas del apóstol Pablo y de Pedro y de Timoteo, que fueron discípulos, que eran judíos, que eran israelitas judíos convertidos, entregados a todo lo que da, que practicaban la Torá. Y ellos nunca iban a escribir cartas que fuera contraria a la Torá. No, es que Yeshua vino. No. Porque Yeshua vino no quiere decir que él cogió la Torá y la tiró en el basurero. Esa mentalidad griega la tienes que quitar de tu mente, amado. Dice, oiga bien, fíjense bien que Pablo está citando ahora la Torá. Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham tuvo muchos hijos, fue en Isaac que se le prometió a Abraham una descendencia. No por medio de Ismael ni los otros hijos que tuvo Abraham, porque los otros hijos que Abraham tuvo, no te vistas que no va. ¿Me están entendiendo? Es en Isaac, el hijo de la esposa. Y esto molesta mucho. Ay, y el hijo que yo tuve con mi querida. Conviértete y conviértelo.
para que sea parte de la promesa. ¿Me están entendiendo? Pero ese no es el punto aquí, es simplemente que a veces pasan cosas por nuestra mente y yo las quiero coger, esos cabitos sueltos los quiero coger. Entendemos la aclaración. Aunque alguien diga que es judío, hijo de Dios, si no cumple con obedecer la Torá, no es hijo de Abraham. ¡Wow! Otro ejemplo. Si una persona dice que es cristiana y por consiguiente dice que es hijo del Eterno, pero nunca se congrega, no pertenece a la Quejilá, nunca guarda Shabbat, nunca celebra las fiestas mandatorias, nunca cumple con las ofrendas, nunca cumple con el diezmo, se encarga de practicar la mentira, le gusta robar, le encantan las malas palabras, es maltratante, mal esposo y mal esposo, no honra a sus padres, habla y difama a su prójimo, es adúltero, etcétera, etcétera. Podemos decir que porque es cristiano, en esas condiciones es cristiano. Yo sé que estoy diciendo, como tal parece que estoy repitiendo cosas que usted ya entendió de antemano. Pero se va a dar cuenta que si no entiende esto, no va a poder entender raíces hebreas. Cuando yo siga profundizando, no ven, si esto usted no lo almacena en su cerebrito, se va a perder. No va a entender raíces hebreas. Y cuando alguien le pregunte, usted no va a saber contestar. ¿Y por qué tú estás en una iglesia de raíces hebreas? Entonces tú no eres cristiano y usted no va a saber qué contestar. Entonces tú eres judío, ay, tú judaizaste. Usted no sabe, va a saber qué contestar. ¿Y por qué usted usa tzitzit? Oye, eso es de los judíos. Que yo cuestiono al que dice que está en raíces hebreas y no usa tzitzit. Perdona, yo lo cuestiono. Yo cuestiono esa conversión. Porque yo los tendría puestos por todos lados. Porque yo me sentiría orgullosa de la revelación de la Torá y orgullosa de tener tzitzit puesto. No entiendo cómo se les olvida. Pero bueno, es cuestión de conciencia y es cuestión de entrega y es cuestión de compromiso. ¿Me están entendiendo? Esas son cosas que Dios va trabajando en nuestra vida. Entonces, existen israelitas descendientes de Abraham que son verdaderos, que son practicantes y que son obedientes. Existen judíos verdaderos, igualmente practicantes, guardan el Shabbat, celebran la luna nueva, son obedientes a la ley, usan el manto de oración, el talí. Todos llegan con talí. Todo el mundo llega con talí a las congregaciones. Usted nunca va a ver un judío que, ¡ay, se me olvidó el talí! Eso no existe entre ellos por amor a Yeshua. Eso pasa en raíces hebreas porque estamos comenzando. Pero si nosotros entendiéramos lo que es meterte debajo de un talí y la protección y la unción que cae sobre tu vida, sobre tu esposa, familia, matrimonio, hijos y finanzas, tú no sales de debajo del talí. Pero hasta que no te llega la revelación, pues, el talí donde está ahí guardado, mira, a ver, búscalo, mija, que la pastora dijo que lo lleváramos hoy. ¿Me están entendiendo? Mire, yo no sé, pero a mí me fascina la verdad. Yo no puedo estar con verdades a medias. O blanco o negro. A mí los colores grises, esos extraños, ahora se puso de moda que por donde quiera que tú miras, todo está pintado de gris. Eso es un mensaje.
Porque así está la gente, grisáceo. No son blancos ni son negros, son gris. Todos ellos son gris, no se sabe lo que son. Y yo estoy loca porque ese color pasa de moda. La ropa gris, las corbatas gris, los muebles gris, los edificios gris, las escuelas gris, las universidades gris. Yo digo, Señor, tú estás mandando un mensaje. Así está la mente de las personas. Ni de un lado ni del otro. Señor decía, mira, es mejor que sea o caliente o frío. Porque al tibio, ¡blech!, me da asco, lo vomito, me da náusea. Ese gris a mí me pone grave. Y Dios no nos quiere grisáceo. Usted tiene que ponerse como se tiene que poner. Amar la verdad. ¿Ok? Pero como he venido explicando, existen los que se llaman israelitas y los que se llaman judíos que usan el nombre por tradición o porque sus padres fueron, pero ellos no lo son. Y yo quiero dejar claro eso a la congregación. Para que usted se sienta orgulloso de quien usted es y tenga identidad. Y no se le olvide los tzitzit, y no se le olvide el talí, y no se le olvide el Shabbat, y no se les olvide la luna nueva. Que quiero dar las gracias porque la iglesia estaba llena el jueves. Gloria a Dios por eso. Todos celebraron la luna nueva, que es una fiesta importantísima. En el Israel verdadero, a las personas que son judíos pero no practicantes, que son israelitas pero no practicantes, aunque usted no sabe cómo los llaman. Gentilicios. Ellos son gentilicios. Ellos los reconocen, este es gentilicio. O sea, un israelita de embuste. Como decimos los boricuas, de embuste. Como decían, le han estado diciendo al gobernador. De embuste. Gentilicio. Los judíos saben, los mesiánicos saben y nosotros los de Israel sabemos que son gentilicios. Cuidado y usted no caiga en esa categoría. Porque usted no es gentilicio. Dígalo conmigo, yo no soy gentilicio. Yo estoy clarito de quién yo soy. Yo soy más israelita que muchos israelitas. Ahora voy a cerrar esta administración con un misterio revelado para esta generación. Preste atención, medítelo, estúdielo, porque es difícil de explicar y de entender si no tiene mente hebrea. Porque para entender la escritura hay que tener como una mente hebrea. Por eso es que las personas leen la Biblia y no la entienden. Ay, yo no entiendo nada de eso. ¿Usted no lo ha escuchado diciéndolo? Ay, es que yo no entiendo. Claro que ¿cómo vas a entender si tú necesitas una mente hebrea para entender? No, Dios no le da entendimiento a cualquiera de su palabra. No. Si con un poquito de entendimiento se formaron 40,000 denominaciones, imagínense. En raíces hebreas no hay más que una sola denominación, no hay más nada. Los mesiánicos creen casi, bueno, es que se puede decir que igual que nosotros. Y los judíos también. Raíces hebreas es una sola porque la escritura, la Torá es tan clara que no da cabida para denominaciones nuevas. No puede. Porque no comer cerdo es no comer cerdo. ¿Cuándo usted ha visto que un cristiano se harta de cerdo? ¿Cuándo usted lo ha visto? No, porque en la denominación mía, ¿en cuál denominación si la palabra lo prohíbe? No, en la denominación mía yo puedo trabajar y no congregarme los Shabbat. Eso no existe en raíz hebrea.
No pueden haber una denominación en raíces hebreas que no cumpla Shabbat. ¿Por qué? Porque está claro en la Escritura que hay que cumplir Shabbat. No existen denominaciones, somos uno solo. Ok, voy a explicar ahora algo importante. Para cerrar. Tengo que tener mente, ¿qué? ¿Cómo es la mente hebrea? ¿Cómo es? Oye, se conoce que es estudiante mío, discípulo mío. La mente hebrea es circular. La mente del que no es hebreo, israelita o judío tiene una mente lineal. Se acabó. Por eso es que ellos dicen, no, esto es así, se acabó, esto es así. No piensan, no meditan. Ok, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pedro escribió una carta, una epístola, carta quiere decir epístola. Y él dijo, él habló del apóstol Pablo, porque ellos tuvieron unos encontronazos impresionantes. Ahora presta atención porque estoy terminando. Ellos se pelearon, usted lo sabe cuando lo lee en la Escritura, que ellos tuvieron sus encontronazos, sus peleas. ¿Se acuerda de eso? Ok. Y él dice, el apóstol Pedro dice, que el apóstol Pablo era difícil de entender. Así lo dijo. Era difícil de entender. Y lo dijo por experiencia propia, porque él discutió con él por causa del mandamiento de la ley en relación a la circuncisión. La circuncisión, decía el apóstol Pablo, no sirve si no tiene hecha la circuncisión del corazón. Tiene mucha validez en asuntos de cumplir con el simbolismo del pacto con Dios, según la ordenanza de la ley. Pero no vale nada el simbolismo de la circuncisión si no se realiza la circuncisión del corazón. Eso era lo que decía el apóstol. Y como no se entendían, casi se entran a golpe. Esa bobería. O sea, ellos discutieron fuerte y se separaron y dejaron de hablarse un tiempo y todas esas cosas. ¿Cuántos lo sabían? Ok. Entonces, el apóstol Pedro dice, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Voy cerrando, presta atención porque voy cerrando. Este es lo último de la predicación. Ay, Dios mío. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen en otras partes de las Escrituras. ¿Por qué leemos Gálatas y entendemos otra cosa? Porque los indoctos y los que estaban en contra de que los gentiles estuvieran convertidos a Yeshua, alteraron las cartas de él, alteraron la ley, alteraron los mandamientos, cosa de que los gentiles se les hiciera bien difícil servir a Dios. Y eso es hasta el día de hoy. Pues hasta el día de hoy usted lee Gálatas y Efesios y se le vuelve un rollo en la cabeza. Y usted dice, pero este se contradice. No, no se contradice nada. Es que el sinvergüencita que tradujo, hizo todo eso. Entonces tiene que irse a los originales. ¿Ok? Entonces miren lo que dice. Miren lo que dice. Mire, al tratar estos temas
en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen en otras partes de las Escrituras. Así que no solamente lo hicieron ahí, lo hicieron en otras partes de las Escrituras para que nosotros nos confundamos y digamos que la ley no hay que cumplirla. Gálatas capítulo 3, voy cerrando, versículo 7 al 8. Ahora voy terminando. Mientras entro en una intercesión, yo considero que es una intercesión peligrosa. Peligrosa. Usted sabe cuando usted llega a una intercesión y tiene que mirar para aquí, mirar para allá, mirar para atrás. Ahí estoy. Tiene que ver con su identidad como creyente verdadero. ¿Quién es usted realmente de acuerdo a las Escrituras y la validez que dio Yahweh a la ley? ¿De dónde viene y para dónde va en la fe de Yeshua? ¿Cuál es el principio de su destino en Yeshua? ¿Cuál es su destino final en Yeshua? Y la versión textual hebrea dice de esta manera, en Gálatas 3, versículo del 7 al 8. Preste atención. Como Abraham le creyó obedientemente a Elohim, a Yahweh, y le fue contado como justicia, sabed por lo tanto que los que viven creyendo obedientemente, estos son hijos de Abraham. Y la Torá dice, la Escritura dice, anticipando que por esta fe obediente, Yahweh declara justos, Yahweh declara sadik a los gentiles. Proclamó de antemano las buenas noticias a Abraham. En ti serán bendecidas todas las familias. ¿Ok? De la tierra. Voy a decir, emuná quiere decir fe obediente. Fe obediente, no es fe porque yo creo aunque no vea. No. Cuando se habla de fe en la Escritura es fe obediente. Y bendecidas, ¿qué quiere decir? Injertados. Bendecidas quiere decir haber sido injertado. Si usted no es injertado en el árbol genealógico de Israel, usted no está en la bendición que Dios le prometió a Abraham. ¿Está fuerte? Así que bendecidas quiere decir injertado. Versículo 9. Así que los que viven por esta fe que obedece son bendecidos, son injertados como el creyente Abraham. Ahora vamos a leer el versículo del apóstol Pablo que trae confusión. Porque todos los que viven por el legalismo, el legalismo que resulta en seguir una interpretación equivocada de la ley divina, están bajo maldición. Eso es lo que quiere decir la carta del apóstol Pablo. Porque escrito está: maldito todo el que destruyendo estos mandamientos y torciéndolos intente luego permanecer en su propia interpretación de la ley para vivir por ellas. ¡Wow! La versión hebrea dice: porque todos los que se basan en obras legales están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirla. ¡Wow! ¿Cuántos se equivocaron? ¿Cuántos están preocupados? ¿Me expliqué bien? Y es que oigo un silencio y me asusto. ¿Están grabando? Está fuerte. Yo estoy
están comiendo. Sí, porque es que cuando usted lee la versión de Reina Valera dice diferente y tuercen el asuntaje y usted termina diciendo, no, yo no tengo que cumplir la ley, no, eso no fue lo que... Estamos malinterpretando, gente. Gálatas 3, versículo 16, con esto sí que termino ya. Me eché tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto me he echado? ¿Ah? 1 hora y 20 minutos. Casi le gano a Pastor Diego Higuita, que se echa 2 horas. No, pero yo no llego igual que él. Y es evidente que por este legalismo, así dice la versión, Gálatas 3:10, copie, y es evidente que por este legalismo, o sea, torcer la ley para hacerla a nuestra manera, que resulta en torcer la ley divina, nadie es declarado justo delante de Yahweh, porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Wow. El justo por la obediencia a la palabra vivirá. Oye, está claro. Si sigue leyendo, muchacho, vamos a ponernos de pie para terminar. Amado que me estás escuchando por las redes sociales, yo sé que esta predicación es fuerte, te zarandea el espíritu, pero es pura verdad. Yo no he mentido, he traído la palabra tal y como está escrita, he buscado, he rebuscado, he leído diferentes versiones, las israelitas, las hebreas, las nuevas versiones. Y es interesante ver que en ningún momento Dios dice que nosotros no tenemos que cumplir con los mandamientos, eso no existe. Yo recibí a Yeshua, yo no tengo que cumplir mandamientos. ¡Wow! ¡Qué mamey! ¡Qué fácil! Yo recibí a Yeshua, yo puedo mentir. Yo recibí a Yeshua, yo no tengo que guardar la ley que dice que yo no puedo robar. Yo recibí a Yeshua, yo me puedo divorciar cuando yo quiera. No, usted no se puede divorciar. Está prohibido por la ley. El matrimonio es eterno. Es eterno. Ah, pero no me gusta la mujer. A Dios no le interesa eso, es eterno. ¡Wow! No hay vuelta atrás. Piénsalo bien antes de casarse. No hay vuelta atrás. Nos vamos a tomar de las manos. Yo voy a hacer una oración para que el Señor abra tu entendimiento. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, abre el entendimiento, Señor, de todos nosotros, que podamos entender tu palabra y mucho más el mover del Espíritu Santo de Dios en estos tiempos. Que nosotros podamos, Señor, ser redarguidos de pecado. Ayúdanos a hacer ticún, a hacer cambios. Ayúdanos a ordenar nuestra vida. Ayúdanos a llenarnos del Espíritu de santidad. Pon en nosotros un amor verdadero hacia los hermanos, hacia las personas que nos rodean, Señor. Y permite que donde quiera que nos paremos, brillemos y brillemos y brillemos, Señor, porque tú has dicho que somos luz del mundo. Te damos las gracias en el nombre de Yeshua. Dios me los bendiga.